5. La significación de ciertas ciudades. Las energías que hemos considerado son liberadas sobre nuestra vida planetaria por medio de ciertas grandes entradas. Actualmente 5 de ellas están diseminadas por el mundo. Donde quiera que se encuentre una de esas entradas para la fuerza espiritual, siempre habrá una ciudad de importancia espiritual en la misma localidad. Estos 5 puntos de afluencia espiritual son: 1. Londres para el Imperio Británico. 2. Nueva York para el hemisferio occidental. 3. Ginebra para Europa, incluyendo la URSS. 4. Tokio para el lejano oriente. 5. Darjeeling para la India y la mayor parte de Asia. Más adelante se agregarán 2 puntos más, pero aún no ha llegado el momento. Por medio de esos 5 lugares y las zonas circundantes, afluye la energía de 5 rayos, condicionando al mundo de los hombres, dando lugar a resultados de profunda significación. Y determinando la tendencia de los acontecimientos. Estos 5 puntos de energía condicionadora, a pesar de que la energía que afluye a través de Darjeeling no ha llegado aún a la plenitud de su fuerza, forman 2 triángulos de fuerza en sus interrelaciones. 1. Londres, Nueva York, Darjeeling. 2. Tokio, Nueva York, Ginebra. Ginebra y Darjeeling son 2 centros por los cuales puede ser dirigida la energía espiritual pura, con mayor facilidad que por los otros 3, en consecuencia, constituyen los puntos más elevados de sus respectivos triángulos. Son más subjetivos en su influencia, que Londres, Nueva York o Tokio. Juntos forman los 5 centros de la energía impelente de hoy. Quizás interese también conocer los rayos regentes y los signos astrológicos de estos 5 centros, pero no debe olvidarse que los rayos de la personalidad cambian de un periodo a otro, en lo referente a países y ciudades, del mismo modo que los seres humanos individuales. Ciudad, alma, personalidad, signo. Londres, 5 To. Rayo, 7 Mo. Rayo, Géminis. Nueva York, 2 Do. Rayo, 3 Ia. Rayo, Cáncer. Tokio, 6 To. Rayo, 4 To. Rayo, Cáncer. Ginebra, 1 Ia. Rayo, 2 Do. Rayo, Leo. Darjeeling, 2 Do. Rayo, 5 To. Rayo, Escorpio. Si los estudiantes analizan esta información en conexión con lo dado en otras partes, respecto a las naciones y otras ciudades, podrán ver las interrelaciones que van surgiendo en los asuntos mundiales, como resultado de la acción de esas fuerzas y energías que son, por lo tanto y hasta cierto punto, inevitables. Quizás el uso de la energía puede hacerse en líneas erróneas, produciendo separación y dificultad, o en líneas correctas, que conducirán eventualmente a la armonía y a la comprensión, pero la energía está allí y debe hacer sentir sus efectos. Como ocurre en la vida del individuo y como resultado de la acción de la energía egoica sobre el aspecto forma, dominará uno u otro de los rayos. Si la persona o nación está espiritualmente orientada, el resultado del impacto de la energía será bueno y llevará a la realización del plan divino, y así será totalmente constructivo. Donde domina la fuerza de la personalidad, los efectos serán destructores, y pueden obstaculizar temporariamente el propósito divino. Sin embargo, hasta la fuerza que está dirigida hacia fines destructivos puede trabajar y finalmente trabaja, para el bien, porque la tendencia de la fuerza evolutiva es inalterable, pues está basada en la voluntad al bien de la divinidad misma. La afluyente energía del alma puede ser retardada o acelerada, de acuerdo al propósito, aspiración y orientación de la entidad, humana o nacional, puede expresar el propósito del alma o el egoísmo de la personalidad, pero triunfará inevitablemente el anhelo de mejoramiento. Toda la cuestión de los centros planetarios y de la energía que liberan, es lógicamente de gran interés, y si solo lo comprendieran, de suprema importancia. Una gran verdad subyace velada detrás de la tendencia de todos los pueblos, a considerar sagrados ciertas ciudades y lugares consagrados por su valor espiritual, convirtiéndolos en la meta de sus peregrinaciones. En conexión con el ser humano rige la misma analogía, y es por alguna razón que el corazón es considerado en su expresión, más sagrado y deseable que la cabeza. Todo esto indica el reconocimiento innato de la humanidad de que detrás de la forma externa siempre se encuentra lo intangible, real y sagrado. Quisiera ampliar algo más el tema de los centros,
por los cuales hoy fluye la energía espiritual, pero debe recordarse que el tema de que nos ocupamos es de interés general y no de importancia ya individual. Al argumentar, como debemos hacerlo siempre, de lo universal a lo particular, es esencial que la humanidad relacione su propio mecanismo con el mecanismo mayor, nuestra entera vida planetaria, y ver lo que denominamos la propia alma, como parte infinitesimal del alma mundial. Es necesario que el hombre relacione su alma con su personalidad, considerando a ambos como aspectos y partes integrantes de la familia humana. Esto será en forma acrecentada. Tal proceso comienza a manifestarse en la constante expansión de la conciencia grupal, racial y nacional, demostrada hoy por la humanidad conciencia que se demuestra como inclusividad espiritual o como tentativa perversa y anormal, desde el punto de vista del alma, de fusionar y mezclar todas las naciones en un orden mundial, basado en cuestiones materialistas y dominado por una visión también material. Nada de espiritual existió en la visión de los dirigentes de las denominadas potencias del eje, tampoco la visión de las masas ha sido hasta ahora adecuada para detener la materialización de esta visión. La intención espiritual del género humano crece paulatinamente, y la gran ley de contrastes traerá oportunamente la iluminación. El Señor del mundo, el anciano de los días, está liberando nuevas energías sobre la humanidad, transmutadas en la fragua del dolor y en la ardiente agonía actual. Dicha transmutación traerá un nuevo poder para el sacrificio, de claudicación incluyente, una clara visión del todo y un espíritu cooperativo, desconocido hasta ahora, que será la primera expresión de ese gran principio de compartir, tan urgentemente necesario hoy. No hablo aquí en forma idealista ni mística, señalo una meta inmediata y posible, proporciono la clave para un proceso científico que se está llevando a cabo ante nuestros ojos y que en la actualidad se halla en un punto de crisis. Debido a que la actual es la raza aria, el término no está empleado en el sentido alemán o materialista. Los 5 centros a que se ha hecho referencia, 5 puntos focales de energía espiritual, son estimulados y vitalizados en forma anormal y deliberada. La energía que afluye de ellos está afectando profundamente al mundo y a las Naciones Unidas, lo cual encierra una gran esperanza para el futuro. Por esta razón Nueva York constituye uno de estos 5 centros y por eso la Organización de las Naciones Unidas debe trabajar allí. Existen 2 centros en nuestro planeta que están aún relativamente pasivos, en lo que concierne a cualquier efecto mundial. No les asigno ningún otro punto focal, excepto insinuar que eventualmente uno de ellos se encontrará en el continente africano y, más tarde aún, muchos millones de años después, se descubrirá otro en la región de Australia. Lo que nos conciernen son los 5 centros de esta quinta raza raíz. La fuerza que expresa el centro de Ginebra, hoy sin mayor eficacia, aunque más tarde se operará un cambio, corresponde a la de segundo rayo de amor-sabiduría, con el énfasis puesto en esta época principalmente, sobre la cualidad de la inclusividad. Concierne a la unión de amor fraternal y a la expresión de la naturaleza del servicio. Este centro planetario que condiciona al pequeño país suizo, ha producido un poderoso efecto sobre esa nación, y el estudio de esos efectos demostrará las futuras posibilidades para el mundo, cuando la afluencia de su energía se halle menos obstaculizada. Ha producido la fusión de 3 poderosos tipos raciales en formación grupal, pero no por la mezcla de razas como sucede en Estados Unidos, ha permitido que 2 sectores relativamente antagónicos del credo cristiano actúen juntos con un mínimo de fricción, ha hecho de Ginebra la sede mundial de la Cruz Roja, actividad mundial que trabaja con verdadera imparcialidad con y por los ciudadanos de todos los países y por los prisioneros de todas las naciones, albergó ese experimento penoso, aunque bien intencionado, que se denominó la Liga de las Naciones, y nuevamente albergará una liga más real que satisfará la necesidad mundial, la cual protegió al pequeño país del atropello agresivo de las potencias del eje. El lema o nota de este centro es, trato de fusionar, mezclar y servir. La fuerza centrada en Londres es de primer rayo de voluntad o poder, en su aspecto constructivo, no en el destructivo. Trata de prestar servicio a la totalidad y a gran costo, y realiza el esfuerzo de expresar la ley de síntesis que constituye el nuevo énfasis que afluye desde Zambaya. Por eso los gobiernos de muchas naciones hallaron asilo en Gran Bretaña durante la guerra. Además, si las fuerzas de la luz triunfan mediante la cooperación del género humano,
la energía que se expresa a través de este poderoso imperio, tendrá la suficiente potencia para establecer un orden mundial, de justicia inteligente y de equitativa distribución económica. La nota clave de esta fuerza es, sirvo. Mediante el centro de Nueva York se expresa la fuerza de sexto rayo de devoción o idealismo. De allí los conflictos producidos entre las diversas ideologías, y el conflicto principal, entre quienes proclaman el gran ideal de la unidad mundial, lograda mediante el esfuerzo conjunto de las fuerzas de la luz, respaldadas por el esfuerzo cooperativo de todas las naciones democráticas, y quienes tratan de impedir con sus actitudes separatistas y materialistas, que Estados Unidos asuma sus responsabilidades y ocupe el lugar que le corresponde en los asuntos mundiales. Si este último grupo tiene éxito en su esfuerzo, privará a Estados Unidos de la parte que le corresponde de los dones de los dioses en la futura era de paz que seguirá al actual periodo crítico de incertidumbre, según se dice en el antiguo comentario. El sexto rayo es militante y activo, místico, pacífico y fútil, y ambos aspectos en la actualidad condicionan a Estados Unidos. La nota clave de este centro mundial es, ilumino el camino. Este es un privilegio de Estados Unidos, si su pueblo así lo quiere y permite que un humanismo mundial, el propio sacrificio, autoiniciado, y una firme decisión de apoyo a la rectitud, gobiernen sus actitudes y política actuales. Esto se está llevando a cabo con lentitud, y las voces egoístas de los ciegos idealistas, de los temerosos y separatistas, se están desvaneciendo. Todo sucede inspirados por el servicio motivado en el amor. De esta manera las dos democracias principales pueden eventualmente restablecer el orden mundial, rechazar el antiguo orden de egoísmo y agresión, e introducir el nuevo orden de comprensión, participación y paz mundiales. La paz será el resultado y no el origen de la comprensión y la participación, como insinúan frecuentemente los pacifistas. La fuerza que afluye de Darjeeling en estos tiempos, es la de primer rayo de voluntad o poder. El rayo del alma de la India es el primero, de allí que el efecto inmediato de la fuerza que afluye de Zambaya es estimular la voluntad al poder de todos los dictadores, ya sea los pseudo-dictadores mundiales, como Hitler y su grupo de hombres malignos, los dictadores eclesiásticos de cualquier religión, los dictadores en el campo de los negocios, de cualquier parte del mundo, o los dictadores menores, los tiranos del hogar. Es interesante observar que la nota clave de la India es, oculto la luz, lo cual se ha interpretado como que la luz afluye desde Oriente y que el don de la India al mundo es la luz de la sabiduría eterna. Ello es verdad en un sentido, pero en otro más amplio y profundo se comprobará la verdad. Cuando se lleven a cabo la intención y el propósito de la gran vida que actúa a través de Zambaya y estén en proceso de expresarse, se revelará una luz hasta ahora nunca vista ni conocida. Una frase de las escrituras cristianas dice, en esa luz veremos la luz, lo cual significa que por medio de la luz de la sabiduría, difundida en nuestros corazones a través de la sabiduría eterna, veremos eventualmente la luz de la vida misma, algo sin significado e inexplicable hoy para la humanidad, pero que se revelará más adelante cuando el actual punto de crisis sea superado. Acerca de su naturaleza y efecto, nada tengo que decir por ahora. Quisiera intercalar aquí algunas observaciones. Es de gran importancia saber que Gran Bretaña y Estados Unidos están estrechamente relacionadas y que dicha relación hará inevitables ciertas actividades y realidades, cuando el alma de cada una de estas naciones funcione potentemente. La India y Gran Bretaña están vinculadas por medio de la personalidad de primer rayo de Gran Bretaña y del rayo egoico de la India. Las implicaciones son claras e interesantes y también alentadoras. El aspecto conciencia del pueblo británico se va trasladando constantemente a la expresión de su alma de segundo rayo, de allí que se aferre hoy a la oportunidad de servir a la humanidad a enorme costo. Lo mismo le ocurre al pueblo norteamericano. Como he dicho, el problema de trasladar el idealismo es grande, y siente la tentación de ocultarse detrás del espejismo de la lucha por un ideal, en vez de reaccionar ante la necesidad mundial y no al rayo del alma, el segundo rayo de amor. Las fuerzas que fluyen por intermedio de Tokio son de primer rayo, en su aspecto materialista inferior. Japón está regido por el rayo egoico, en la conciencia de sus conductores. Su personalidad de sexto rayo responde al llamado de la energía de primer rayo, por eso las presentes desdichadas actitudes y actividades y también su vínculo con Alemania a través del rayo del alma de ambas naciones,
y con Italia por el rayo de la personalidad. De allí, por lo tanto, la alianza del eje. Quisiera puntualizar aquí que en estas interrelaciones no existe un sino inevitable o destino ineludible. El objetivo del discípulo individual es manejar las fuerzas que actúan a través de él, en tal forma, que únicamente dé por resultado el bien constructivo. El discípulo puede abusar de esa energía o bien emplearla para los fines del alma. Lo mismo ocurre con las naciones y las razas. El destino de una nación está generalmente en manos de sus conductores, dirigen las fuerzas nacionales, enfocan las intenciones odiocionales, si son suficientemente intuitivos, y desarrollan las características del pueblo, dejando en realidad tras de sí, la memoria de los símbolos de la intención, de los ideales o de la corrupción nacionales. Esto puede verse en desarrollo, en forma notable, en los dos grandes grupos rectores de dirigentes mundiales durante la guerra. Los tres grupos de dirigentes del eje, dominados por el maligno grupo germano, e Italia y Japón luchando en ciertos momentos contra la influencia maligna, pocas veces conscientemente, pero con frecuencia inconscientemente, y el segundo grupo los conductores de la causa aliada. No importa lo que la historia pasada pueda decir respecto a muchas de las naciones aliadas, agresiones, antiguas crueldades y actos equívocos, todas trataban y tratan aún hoy de cooperar con las fuerzas de la luz y se esfuerzan por salvar la libertad humana política, religiosa y económica. Quisiera señalar de paso que las dos grandes divisiones del mundo, Occidente y Oriente, están también regidas por ciertas energías de rayo, y son: Occidente. Rayo del alma segundo. Rayo. Rayo de la personalidad ato. Rayo. Oriente rayo del alma cuarto. Rayo. Rayo de la personalidad tercer rayo. Les recordaré que estamos en un periodo de rayos que cambian, tanto para los individuos y naciones como para los hemisferios y planetas. Si el destino lo dispone, cada uno de estos podrá evadirse de un rayo menor y penetrar en uno mayor. El estudio de la clasificación anterior arrojará mucha luz sobre la relación interhuma-sodio. Tres grandes países tienen hoy el destino de la humanidad en sus manos: Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Rusia. Una gran fusión y experimentos raciales se están llevando a cabo en dichos países, el gobierno del pueblo se está desarrollando en todos ellos, aunque todavía en estado embrionario. Rusia es demorada por una dictadura que terminará muy pronto, Estados Unidos por la política corrupta y Gran Bretaña por antiguas tendencias imperialistas. Pero los principios democráticos, aunque no controlan, están siendo desarrollados, la unidad religiosa se está estableciendo, aunque todavía no funciona, y los tres países están aprendiendo muy rápidamente, pero Estados Unidos actualmente lo hace con mucha lentitud. Occidente y Oriente se hallan vinculados por el rayo de la personalidad de Occidente y el rayo del alma de Oriente. Esto indica que habrá de producirse con el tiempo un entendimiento, lo cual sucederá cuando el alma occidental de segundo rayo sea el factor dominante. Cuando estas variadas relaciones sean parcialmente captadas por los pueblos del mundo, se tendrá la clave de muchos de los acontecimientos que tienen lugar hoy y se comprenderá con mayor claridad la meta, y el método para su realización. Todavía hay que realizar un grande y profundo trabajo de investigación, porque la ciencia de las relaciones de la energía está en su infancia. En los próximos años veremos sus beneficios. Lo que en realidad ocurre es un traslado de la conciencia humana, desde su enfoque sobre las energías individuales que actúan mediante algún específico círculo no se pasa, individual, nacional, continental o racial, hasta una captación de su interrelación y efectos recíprocos. Esta ciencia puede ser estudiada de varias maneras y desde el ángulo de 1. Los antagonismos que parecen inevitables y pueden justificarse por las energías de rayo, pudiendo ser neutralizados por las energías del alma, correctamente empleadas. 2. Las fuerzas idénticas, que inevitablemente conducen a intereses y actividades idénticos. 3. La fusión, la unidad de visión y los objetivos. 4. La humanidad como un todo. Si se recuerda que la humanidad está regida principalmente por dos rayos, el segundo y el cuarto, se descubrirá que esas naciones y países cuyos rayos regentes son también el segundo y el cuarto, deben desempeñar y desempeñarán una parte importante para determinar el destino humano. Por lo tanto,
a través de la energía espiritual que fluye por intermedio de los 5 centros principales del planeta y de acuerdo al vehículo de expresión que recibe su impacto, así será la reacción, la actividad y el tipo de conciencia que lo interpenetre y emplee. El antiguo aforismo ocultista sigue siendo válido: la conciencia depende de su vehículo de expresión, y ambos, de la vida y de la energía, para existir. Esto constituye una ley inmutable. Las 5 ciudades que son la expresión exotérica del centro esotérico de fuerza, y a través del cual la jerarquía y Samvaya tratan de actuar, son la analogía, en el cuerpo planetario, de los 4 centros ubicados en la columna vertebral y del centro ajna, en el cuerpo de la humanidad y del individuo. En los 3 casos, constituyen focales, vitales y vivientes puntos de fuerza dinámica, en mayor o menor grado. Algunos expresan predominantemente la energía del alma, otros la fuerza de la personalidad, aún otros son influidos por Samvaya y también otros por la jerarquía. El centro coronario de Occidente está empezando a reaccionar a la energía de segundo rayo, y el centro ajna a la energía del cuarto, y en esto estriba la esperanza de la raza de los hombres. Tenemos aquí un vasto campo de investigación. Esta será de diversas categorías. 1. Investigación de la realidad de la naturaleza espiritual del hombre y de los centros, la naturaleza e influencia de sus planetas regentes, su interrelación desde el ángulo de la energía y la cualidad de las fuerzas de rayo que tratan de expresarse, más un conocimiento de los rayos de la personalidad y del alma. De esto surgirá una comprensible captación de la constitución humana, que revelará todas las relaciones y producirá 2 básicos acontecimientos en el tiempo. 1. La fusión en la conciencia vigílica de la vida subjetiva y objetiva del individuo. 2. Una nueva relación entre los hombres, basada en la fusión antedicha. 2. Investigación de los diversos centros nacionales y sus energías esotéricas regentes, revelando en forma más universal y con un horizonte más amplio, el destino de la humanidad, en relación con sus unidades grupales, grandes y pequeñas. Se estudiarán las cualidades del alma y de la personalidad de las naciones, se observarán los centros que enfocan ciertas energías de rayo dentro de cada nación y se investigarán las emanaciones cualitativas de sus 5 o 6 ciudades principales. Permítanme dar un ejemplo de lo que quiero significar: las influencias de Nueva York, Washington, Chicago, Kansas y Los Ángeles, serán objeto de investigación científica, se estudiará la atmósfera psíquica y las inquietudes intelectuales, se harán esfuerzos para descubrir la cualidad del alma y la sodioturaleza de la personalidad, tendencias espirituales y materialistas, de esos grandes conglomerados de seres humanos que han venido a la manifestación en ciertas y determinadas localidades, por ser la expresión de los centros de fuerza del cuerpo vital de la nación. Se hará análogamente un estudio, en conexión con el Imperio Británico, de las ciudades de Londres, Sydney, Johannesburg, Toronto y Vancouver, con estudios subsidiarios sobre Calcuta, Delhi, Singapur, Jamaica y Madrás, vinculadas todas subjetivamente por los estudiantes, en forma imprevista en la actualidad. De acuerdo a lo planificado y dependiente de las energías que afluyen por los 5 centros planetarios, existen hoy 3 grandes energías fusionadoras o centros vitales en nuestro planeta. A Rusia, que produce la fusión y mezcla de Europa Oriental, y el oeste y norte de Asia. B. Estados Unidos, y más tarde América del Sur, que producen la fusión y mezcla de Europa Central y Occidental y todo el hemisferio occidental. C. El Imperio Británico, que produce la fusión y mezcla de razas y hombres por todo el mundo. Estas naciones tienen el destino del planeta en sus manos. Constituyen los 3 principales bloques mundiales, desde el ángulo de la conciencia y de la síntesis mundial. Otras naciones menos importantes participarán en este proceso con toda independencia y en completa cooperación, voluntariamente y por medio del perfeccionamiento de su vida nacional, en bien de toda la humanidad, y por el deseo de expresar y conservar la integridad de su alma y su propósito nacional depurado, depuración que se realiza actualmente. Sin embargo, la nota clave del vivir humano será emitida por Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, no por su poder, su pasado histórico y sus recursos materiales o extensión territorial, sino porque están en condiciones de fusionar y mezclar los diversos tipos, pues poseen una visión del futuro en su propósito mundial y no tienen intenciones básicamente egoístas,
el gobierno de los pueblos llega hasta las profundidades de cada nación y es fundamentalmente para el pueblo. Su básica constitución, Carta Magna y Declaración de Derechos, son humanas. Otras naciones entrarán gradualmente en línea con estos espirituales requisitos fundamentales, o si ya están basadas en estos principios humanos y no en la autoridad de una poderosa minoría, que explota a una desventurada mayoría, cooperarán libremente, con esas naciones principales, en una federación de propósitos y de intereses, hasta el momento en que todas las naciones del mundo vean con claridad la visión, renuncien a sus objetivos egoístas y estén de acuerdo con la unidad del trabajo que debe realizarse para la totalidad. La humanidad surgirá entonces a la luz de la libertad y le será revelada una belleza y propósito espirituales, hasta ahora desconocidos. Comenzando como de costumbre por el estudio del microcosmo, como clave para el macrocosmo, y al mismo tiempo tratando de imaginarse al macrocosmo a fin de comprender el microcosmo, el hombre establecerá algún día una inteligente relación con el todo del cual es parte, y lo hará cooperando conscientemente. De este modo la mente superior y la mente inferior, lo abstracto y lo concreto, lo subjetivo y lo objetivo, llegarán a ser una unidad funcionante y el hombre será íntegro. No puedo dar aquí la relación de los centros planetarios con el ser humano. Se daría mucho conocimiento con demasiada anticipación, antes de que haya suficiente amor en la naturaleza humana para neutralizar el posible mal uso de la energía, con sus consecuencias frecuentemente desastrosas. Los colores, la velocidad matemática de las vibraciones más elevadas que emanan de los centros individuales y planetarios y la cualidad, esotéricamente comprendida, de las energías, deben ser tema de investigación humana y de autocomprobación. Todas las sugerencias e insinuaciones se han dado en la sabiduría eterna. El método más lento de investigación es el más seguro actualmente. A principios del próximo siglo, aparecerá un iniciado y llevará a cabo esta enseñanza. Lo que resta de este siglo debe ser dedicado a la reconstrucción del santuario de la vida del hombre y de la forma de vida de la humanidad, a la reconstitución de la nueva civilización sobre los cimientos de la antigua y a la reorganización de la estructura del pensamiento, de la política mundiales, más la redistribución de los recursos mundiales, de acuerdo con el propósito divino. Solo entonces será posible llevar la revelación más adelante. No se desanimen, porque en realidad no hay una verdadera derrota del espíritu humano ni existe una extinción final de lo divino en el hombre, porque la divinidad siempre surge triunfante del abismo más profundo del infierno. Sin embargo, es necesario que el individuo y las naciones que no están absorbidas por las cosas esenciales de la situación, venzan la inercia de la naturaleza material en respuesta a la necesidad humana. Hay señales de que ya está sucediendo. Ningún poder en la tierra puede evitar el avance del hombre hacia su meta destinada y ninguna combinación de poderes podrá detenerlo. Hoy esa combinación está activa, combinación del antiguo mal y del agresivo egoísmo moderno, transmitido por medio de un grupo de hombres inescrupulosos y ambiciosos de todos los países. Pero finalmente no triunfarán. Podrán detener y obstaculizar el surgimiento de la libertad. Los cargos contra ellos se acumulan de acuerdo a los señores del destino, pero la divinidad triunfará.